Venga, encantado. Tú se va, ¿no? Ya me voy, sí. ¿Dónde sello el pasaporte? Ya inmigración, aquí en Ecuador. No, todavía no. No, inmigración, necesito migración de Ecuador. Aquí es. Ah, es ahí, ya me pasé. Ajá, ya te pasaste, hermano. Me encuentro en una pequeña frontera de los Andes, intentando salir de Ecuador para entrar a Perú. ¿Dónde está el do blanco? Así. Perfecto. ¿Y para la moto? No, más allá de la aduana. He llegado algo preocupado porque hace unos meses que entré en el país con mi moto de color blanco y así aparece en los papeles de importación. En la esquina de aduanas y les... Vale, voy a dar la vuelta ahí, ¿eh? Sin embargo, estando en Quito y debido al 15 aniversario de esta vuelta al mundo, decidí personalizar la negra homenajeando a mi primera moto. Muchas gracias, ¿eh? Que tenga buen día. El policía de migración me ha reconocido y recuerda que mi moto era blanca. La moto es la misma, ¿eh? Sí, pero la cambiaste, ¿sabes? Ya. La pusimos negra, le puse pegatinas. Así que pregunta. ¿Es tu traje? No, es la misma, es la misma. Pero el problema no es migración. Quien realmente me puede poner en apuros es aduanas. Cuando vean que los papeles de la moto dice ser de color blanco y sin embargo es negra como el betún. ¿En dónde le dieron este papel? En el aeropuerto de Quito. ¿La moto por dónde entró? Por Lago Agrio. Pero antes, ¿quiere ver? ¿Todo bien? Perdón, creo que ya le corté la foto. Ah, no, bueno, muchas gracias. Todo en orden. Sí, todo en orden. ¿El documento se lo queda usted? Sí, está. Ah, entonces yo le hago una foto. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto. Hasta la próxima. Bueno, aquí estoy con los compañeros ecuatorianos, últimos minutos en el país. Última frontera. Os agradezco enormemente, de parte a todo el país. Bueno, aquí está el sello de muchos de los que han cruzado por aquí, muchos viajeros. Esta frontera es muy, yo creo que es muy viajera. Es poco turista, pero muy viajera. El policía de migración me sigue hace tiempo y aspira a poder hacer un gran viaje en moto algún día. Así que, muy a mi pesar, ya lo siento, vuelve sin Coelho. No lo pienses mucho que no lo haces, ¿eh? De bueno. Si lo tienes ahí, dadlo, ¿eh? Sí. La vida es una. Ya tendrás tiempo de volver. Por aquí mismo. Un abrazo, cuídese. Gracias. Y en aduanas o no se han fijado en el color de la moto o comprobando el número de bastidor ha sido suficiente. Ni una mención al color de la moto. Increíble, la verdad. Qué bien. El caso es que me despido de Ecuador, Gracias. sin mayor problema que el que tener que irme, de un país en el que dejo muchos buenos amigos y donde a pesar de las alarmantes noticias, la vida es relativamente normal. Y que no digo que no pasen cosas malas, solo digo que las buenas son muchas más. Y este es el típico río que hace frontera entre dos países. Y ahora me enfrento a una nueva frontera y a un nuevo país. Perú, 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 Pepú. Claro. Aduanas. Igual tengo que entrar andando, ¿o qué? Bueno, vamos allá. Primero, migración. De momento, ambiente muy agradable. No he grabado inmigración porque la señorita de inmigración era más seria que Juan. Entonces ahí no he grabado. Pero ya tengo el sello mandando 90 días para estar en Perú. Y ahora estoy con Juan, que estamos hablando de la vida y de la política y de la situación de cada país y de todo. Y aquí estamos, que me está legalizando la moto. Saludos amigos, el Perú les da siempre una cordial y una muy linda bienvenida. Su amigo Juan de la aduana, listo para atenderlos. A ver si da gusto entrar a un país. Y esta señora, que se llama usted, Lili. me va a hacer un SOR, que es el seguro obligatorio para automóvil, ¿no? Seguro obligatorio de tránsito. De tránsito. Bueno, eso, un seguro obligatorio. 6 meses, 203 soles. 203. 203 soles, que debe de ser como 56,38. $2. Perfecto. ¿Dónde firmo?
Ya estamos legalmente en Ecuador y es que eso no nos países. Ya estamos legalmente en Perú. Lidia me ha traído 237 soles. Dígame usted. Bueno, este es un ceviche de toyo, es un plato bandera del Perú que se prepara con el fuerte ingrediente es el ají y el limón. Es el picante normal de aquí. Pica, pica, ¿eh? ¿Y eso qué es? Lleva camote, cancha, maíz serrano y chifles o plátanos fritos. Perfecto. Yo no soy muy lento. No, hay gente en España mucho más alta que yo. Yo soy de los bajitos en España. A ver, repítame eso. No. Dígame. Eso es cámara. ¿Quiere usted saludar? Bienvenido al Perú. Gracias, amigo. Voy sin guantes. Porque, por mi experiencia fronteriza, Entro en Perú por esta pequeña frontera donde la gente está tranquila y, como veis, de muy buen humor. bueno, qué maravilla, control de policía obligatorio. Por mi experiencia, y creo que aquí es que es tan relajada esta frontera. Normalmente las fronteras a los 50 o 100 metros, ¡pum!, hay un puesto policial y muchas veces te piden los papeles para ver que está todo bien. Entonces por eso no me he puesto los guantes. Qué buen rollo, ¿no? Y esto es otra de las cosas que he aprendido en todos estos años, y es que a la hora de entrar a un país, mucho mejor si lo haces a través de una frontera alejada de la ruta principal. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Perú. País número... ni idea. Lo dicho, bienvenidos y bienvenidas a la República del Perú, país en el que, según Wikipedia, viven 34 millones de personas. Qué buen rollo, ¿no? Y donde, al igual que en el Ecuador, tenemos tres zonas muy diferentes y marcadas. Por un lado la costa, por otro lado la cordillera y por otro la selva. Mi idea inicial era entrar por la cordillera, desviarme hacia la selva y después atravesar de nuevo la cordillera para dirigirme a Lima, donde sí o sí tengo que hacer una parada técnica en breve. Sin embargo, en los últimos días han pasado ciertas cosas que han propiciado tener que hacer este cambio de planes. Y ahora os cuento porque tengo un plan que la verdad no era el idóneo, pero voy a avanzar unos pocos kilómetros y en un pueblo me voy a desviar a un camino de tierra que estuve mirando anoche porque he tenido que tomar decisiones en las últimas horas. Decisiones que me llevan hacia Piura, una ciudad cerca de la costa donde tendré que resolver asuntos importantes. Pues es por aquí, creo. Antes de seguir el viaje por Perú. Bueno, entonces por aquí se va, digamos, hacia la costa, hacia una ciudad que se llama Piura, donde tengo que resolver asuntos antes de meterme a todos los berenjenales. Todo esto lo pensé anoche porque, bueno, el plan es que no hay plan, entonces voy tomando decisiones. Mi ruta por Perú clarísimamente iba a ir por allí, pero eso será después. Por el momento me llevan hacia la costa por este camino que me he inventado yo mirando en Google Earth y que me genera dos incógnitas. Pero con un pequeño problema, y es que hay un río que no sé si se puede cruzar. La primera, si podré cruzar un río en el que aparentemente no hay camino, porque de lo contrario, si no lo consigo cruzar, me va a tocar dar una vuelta muy larga. Y por otro lado voy a ir paralelo a la frontera con Ecuador. Y la segunda es que, si lo paso, voy a recorrer un camino que circula muchos kilómetros paralelo a la frontera con Ecuador, y del que no tengo ninguna referencia, por lo que no sé si será seguro. Yo creo que esta frontera está tranquila, pero podría haber preguntado también, ¿no? Insisto que yo creo que debería preguntar. Todo el mundo es bueno y todas las zonas son tranquilas, pero no todas. Bueno, empezamos a subir, porque yo creo que esto va para arriba bastante, ¿eh? La verdad es que me encanta inventarme los caminos por Google Earth. No sé... ¡Uva! O sea, no sé si saldrá bien del todo, pero mira qué bonito, qué espectáculo, ¡uva! Increíble camino. Perfecto, he empezado así Perú, ¿no? Oye, esto empieza a picar un poco para arriba, ¿eh? Bueno, esperemos que pueda cruzar el río ese, porque... Ups, creo que me he confundido. Me he metido mal, era por la derecha. Mira, hay una casa ahí.
¿Eso es militar o qué? Pues como sea militar, no creo que les haga mucha gracia el dron, ¿no? O igual no, igual es una casa particular, ¿eh? Que viven ahí en la acantilado. Qué chulo, ¿no? Qué subida. Bueno, vamos a empezar a darle poco al gas, ¿no? Hemos subido muy tranquilos este trozo. Está roto, ¿eh? Su puta madre. Uy, chavales. Es la 1 de la tarde. Entonces, la clave es que si no puedo pasar el río, me dé tiempo a volver de día. Y luego ya por asfalto, a donde sea. Oye, sube esto mucho, ¿eh? Que claro, las cámaras nunca captan, ya sabéis, la pendiente, pero estamos ya a 1500. Y hemos empezado hace nada en 1000. Uy, qué bonito. Si no se te cae una piedra en la cabeza, claro. Guau, chavales. Qué homenaje para empezar, ¿no? Homenaje motero que me lleva desde los 700 metros de altitud en la frontera con Ecuador hasta no sé muy bien cuánto, pero calculando el tamaño de las montañacas que me rodean, igual hoy volvemos a rozar los 4000 metros. Qué bonita, por favor, mira. Qué montañacas. Hostia, yo voy para allá, ¿eh? Ojo que ahí están. Estos son 4000 metros, yo creo, ¿eh? Uy, 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 uy. Está divertidísimo, pero el riesgo de que haga ¡fu! Y me vaya al suelo es alto. Ole, suspensión. Gracias, Ducatac. Qué maravilla, ¿no? En plena carretera. Mira qué puente. Eso es para cuando se pone esto feo, claro. Bueno, feo y no tan feo para la gente. Qué bonito, ¿no? Ah, las motos también caben por ahí. ¡Qué camino!, ¿no? Cómo me gusta inventarme las rutas. Es que igual me meto en un lío, pero bueno. Estoy disfrutando como un niño. Este camino es tan divertido. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Chan, 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 chan. Llevo más de 2 horas recorriendo este camino sin saber si seré capaz o no de cruzar el río y por tanto si tendré o no que dar la vuelta. Yo creo que... Cuando por fin, a lo lejos, aparece. Ahí está el río, ahí abajo. Joder, ojalá lo pueda pasar, porque si no me tengo que dar una vuelta tremenda por asfalto. Pero si esto se enlaza, seguiría por allí. Y atravesaría todas esas montañas y luego me metería por un valle gigante. Pero bueno, vamos poco a poco. Según OpenStreetMap y Google Earth, aquí acaba el camino. El camino de momento sigue. Vamos. Esto se está empezando a poner peligroso, o sea, estrecho. Uf, ahí está el río. ¡Hostias! Hay un puente, pero es... Lo primero que veo es que sí que hay un puente, pero ojo con el puente, al menos desde esta distancia parece una locura pasar por ahí la moto. No me jodas. Hay un camino ahí. Lo que veo desde aquí es que hay un camino estrecho que te lleva al puente de madera, pero a medida que me acerco y voy teniendo más visibilidad, veo que el camino ancho llega hasta la orilla y sigue por la otra, y que el caudal es poca cosa. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Se puede y sin pensárselo además. Ahí vamos. ¡Hala! Sin mojarse los pies. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Esto se llama confiar en el instinto. O sea, es que si hubieras visto Google, si no tienes medio dedo de frente como yo, no te metes. ¡Oh! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Sí! Buah, chavales, es que esta ruta es espectacular. Y ahora ya la vamos a terminar. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues ahora ya me puedo relajar, que ahora tengo todo el día por delante. Relajar no significa ir despacio, ¿eh?
Conflicto del río resuelto. Siguiente conflicto. Siguiente preocupación. El camino ahora se acerca al límite fronterizo con Ecuador y no he averiguado nada. Así que no sé si será zona narco o de tráfico de cualquier cosa. Buenas tardes. Nada, la gente flipa mucho. Y no sonríen. Pero no sé si es por la extrañeza, ¿no? Primer dato. La gente me mira extrañada. Algo en principio normal porque no creo que por aquí pasen muchas motos como esta. Pero el gesto es serio y quizá de desconfianza. Qué casa más flipante, ¿no? Ahí como flotando en el aire. Ah, está en hostias, que me voy por mirarla. Segundo dato. Encuentro un coche en mitad del camino cuyo conductor no hace ni medio gesto afable. Pero eso no es lo peor. Tiene unos dibujos atrás un poco preocupantes, ¿no? Y en su parte trasera lleva unas pegatinas que a mi entender no son muy normales. Corregidme si me estoy perdiendo algo. Que lleva dos tíos ahí con metralleta detrás. Al rollo, ¿no? Tercer dato. A partir de este momento voy a ver muchas casas en construcción en la carretera, con vistas al acantilado y al río. Pero durante muchos kilómetros no voy a ver pueblos, ni tiendas, ni restaurantes. Es increíble la de... O sea, primero, que todo el mundo vive así, como flotando en el aire en el acantilado. Y segundo, que hay un montón de casas en construcción. Como que está creciendo por aquí y todo. Pero es así, todo el mundo vive colgando del acantilado. ¿Y será segura todo este tipo de construcción aquí o tendrán disgustos? Otro dato más. Veo un cartel a la derecha que da una pista importante de lo que sucede. No contamine el agua. Aquello de allí es Ecuador. Qué fuerte, ¿no? Está el río. Sí, toda esa montaña de allí es Ecuador. De hecho, aquí hay una frontera que se llama Tigre, por donde creo que se puede cruzar. Creo que no hay papeles, desde luego para la moto no hay, aduana no hay, y pasaporte creo que tampoco. Pero ellos pasan por ahí. Esto es muy impresionante, ¿eh? O sea, hay un game over a la derecha que cae directamente a un río que hace frontera entre Ecuador y Perú. Pero un game over, mira, vamos por aquí. Mira qué curva. Te vas ahí un poco y... O sea, chao, pero chao. O sea, mirad la magnitud del game over. O sea, que normalmente hay game over que bajan así y dices, bueno, igual empiezo a rodar ahí y me salvo. Es que aquí no, o sea, aquí es un... Si se te va un poco, tú fíjate si se te va ahí un poco. Uf, mira. Mira todas las casas ahí colgando. Del río abajo. Cuidado, flipado. Y a todo esto, ¿de qué vivirá la gente? ¿Tendrán agricultura por ahí arriba o qué? Me genera bastante curiosidad esto, ¿eh? O sea, nunca había visto... Zona escolar. Veo un ambiente raro. La gente, no sé por qué. Nada malo, ¿eh? Pero... Igual esto no es minera. Quinto y último dato. Mucho cartel de no a la mina. Carteles en contra de la mina. Es decir, parece que efectivamente estamos en zona minera, lo que como ya hemos visto en otras muchas ocasiones cambia por completo los lugares y a la gente que los habita. Hay un río espectacular a la izquierda. Ahí había un acceso pero estaba privado. Es que ahí ves, es que yo creo que la mina sacan algo del río. Hay mucho movimiento de tierras. Es más, al parecer, y como voy a averiguar después, los pobladores de esta zona llevan más de 20 años luchando contra la minería y las concesiones que ha otorgado el gobierno a empresas mineras. Conflicto en el que ha llegado a haber víctimas mortales. Igual todas esas casas colgantes que llevo todo el rato viendo es porque hay mucha minería, por eso hay tantas casas en construcción. Y por otro lado, al parecer, además de las concesiones que otorga el gobierno para las extracciones, también llega mucha gente a ejercer la minería artesanal, independientemente de que sea ilegal, porque ante la necesidad es muy difícil actuar. Yo te juro, tengo instinto, ¿eh? Creo que esta carretera es de camiones y de minería. Conservando la vida, comunidad campesina, segundo Cajas. Buah, chavales, esto se está poniendo tétrico. Pero muy tétrico, ¿no?
La minería siempre trae conflicto, porque por un lado contamina las aguas y los habitantes de la zona enferman, pero también es verdad que es una forma de sustento para muchas familias, además de enriquecimiento para países y empresas nacionales o extranjeras. Y cómo no, carnaza para los corruptos. Sí, esto es una mina, pero vamos. Totalmente. Pasa que ya no hay nadie. Conclusión, que esto es un canal de viajes en moto y por tanto no voy a profundizar más. Solo sé que esta mañana me metí por un camino al azar con unos paisajes espectaculares, pero que desde el primer momento percibí algo raro. Y por eso lo comparto. Estoy llegando a la zona civilizada, creo. Pero sigue habiendo un ambientillo, ¿eh? No sé qué es, pero... Buenas tardes. Apestaban alcohol, algunos, no sé si todos, pero algunos apestaban alcohol. O sea, desde la moto Leolio hemos bajado a 2500, vamos a atravesar un pueblo y ya veréis, me la juego a que es pueblo minero. Así con ambientillo minero, ya verás. Muchísima casa en construcción. Todo el día llevo muchas casas en construcción. No he visto pueblos. He visto gente viviendo en la carretera, pero no pueblos como tal. O sea, ni he visto tiendas, ni he visto restaurantes. Es un día rarísimo, ¿no? No. Mira, al saqueo minero. Se olía total, ¿no? Restaurante. Hola, buenas tardes. Una pregunta. ¿Sale el viaje? ¿De dónde viene? Vengo de bastante lejos, la verdad. ¿De dónde? Vengo de Ecuador. Ah, ¿y qué tal está la ruta? Esa ruta está muy buena, la verdad. Está bonita, pero es zona minera, ¿no? Sí, ¿Y qué mina hay por ahí arriba? artesanales, ¿no? Artesanales, ¿no? ¿Pero de qué mineral? Oro. Oro, claro. Yo notaba ambiente raro, pero no sabía qué era. Está buena la Ducati. ¿Cuánto está esta? Es su sueño de él andar como... ¿Sí o qué? ¿Esa es tuya? De Lima hasta acá en moto y de vuelo. Ah, qué bueno. ¿Vivís aquí? Sí, otra cámara. Muy bien, hombre. Pues nada. ¿Dónde te vas? ¿Eh? ¿De acá de dónde te vas? Pues no sé, ya necesito dormir en algún sitio, así que buscaré un hotel. Pero este pueblo no hay, aquí no hay nada, ¿no? No, de aquí a Huancabamba. Hotel no. ¿Dónde? De aquí a 1 hora ya hay ciudad Huancabamba. ¿Hay pavimento o todavía no? No, no. 1 hora sin pavimento. Sí, Y llego a... Huancabamba. Y ahí sí. A ver. Ahí está, Huancabamba. Perfecto. 30 minutos ahí, no está peor, más, una media hora. Bueno, les dejo. Voy a seguir, que si no se me hace de noche. Listo, listo. Sí, gracias. Bueno, el instinto no falla, ¿eh? Zona minera. No es peligroso ni nada, pero sí que hay un ambiente minero total. Y son minas artesanales, o sea, es minería ilegal. Pues toda esa gente que yo iba viendo a la derecha y tal, pues eran gente que... Bueno, gente ruda. 6:15, pues voy a llegar a las 7:15. Uf. Recorro mis últimos kilómetros de mi primer día en Perú de noche. Llevo todo el día en moto, con cruce fronterizo incluido, y además solo he comido un ceviche y unas almendras. Así que o paro pronto y como bien, o os aseguro que termina aquí la vuelta al mundo. Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Se puede comer? Sí. Sí. Gracias. Qué rico, ¿no? Medio pollo. Quiero comer todo el día. ¡Hola! Qué barbaridad. La ensalada creo que no la voy a comer, ¿eh? ¿Y qué lugar es lugar? Es que no, que voy a poder con todo, como me guste, pero mire. Gracias. Llevo todo el día sin comer, pero esto es demasiado, ¿no? Qué barbaridad.
Al rollo, ¿no? Están muy enfadadas. Vuelvo a ser pegando. Buenos días desde Huancabamba. Buenos días. Ha llovido toda la noche y bastante fuerte. A 7.700 kilómetros de Tierra del Fuego y por el momento con un país enorme y especialmente seductor por delante, Perú. El caso es que estoy haciendo un poco de tiempo, a ver si abre. Porque parece que quiere abrir. Sin embargo, ayer al entrar me metí por una ruta un tanto extraña y me dirigí hacia la costa, hacia Piura. Yo tengo que estar esta noche en Piura. Pero ¿para qué tengo que llegar a Piura? ¿Qué es lo que me espera allí? ¿Y por qué hice este cambio de rumbo? Este pueblo se llama Huancabamba. No sé si tiene algún aliciente, pero para mí el aliciente es que necesito gasolina y dinero. Y lo que es más importante y profundo, me veréis en el próximo capítulo con el pelo corto. ¿Y si me corto el pelo?